Quiero invitarlos, por favor, a que me acompañen en la palabra de Dios al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Lo tendremos también en pantalla y lo estaremos compartiendo. La prédica de hoy, la palabra que quiero compartirles hoy, se llama unidad. Y el diseño, yo soy abogado, entonces se imaginarán que mi talento no es el diseño gráfico ni las manualidades. De hecho, una de las cosas que más sufrí en mi vida fue porque nunca me iba bien en los dibujos, mi letra es terrible y siempre me peleaban por esto. Pero mi esposa es una crack, mi esposa es publicista y ella me ayuda siempre con el tema de diseño dentro de lo que hacemos de la iglesia. Y cuando yo le dije, el domingo voy a hablar sobre, la prédica se va a llamar unidad. Pero lo que quiero hablar es sobre cómo la unidad nos ayuda a entender qué es dar. La unidad nos permite dar. Y entonces ella hizo la pieza y le dije, no, eso no es lo que quiero, porque quiero que se vea la diferencia, que partamos la palabra uni de dad. Y entender que cuando somos uno podemos dar. Cuando todos nosotros somos uno, tomamos la decisión de ser uno, podemos dar mucho más, podemos impactar mucho más. Lo que hicimos ayer en la entrega de alimentos fue vivir la unidad de la iglesia, entender la unidad de lo que Cristo nos ha llamado a vivir. Y yo quisiera que hoy podamos entender tres conceptos básicos que vamos a compartir durante esta charla. Les voy a dar como el esqueleto de la prédica y después vamos a ir en la familia. ¿Qué es la unidad en la familia y por qué estamos llamados a vivir la familia en unidad? ¿Vale? Entonces acompáñenme ahí, por favor, a Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Va a ser la porción de la Biblia que va a ser la protagonista en el día de hoy. Vamos a leerla. ¿Lista? ¿Me ayudan a leerla todos en unidad? ¿Vale? ¿Cómo vamos a leerla? ¿En qué? En unidad. ¿Vale? Dice, no ruego solo por estos. Bueno, pero ahí no estamos en unidad. Ahora sí en unidad. Porque uno dice, vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo bien, ¿vale? Dice, no, voy a contar a tres, ¿vale? No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra que tú nos regalas hoy. Hoy en unidad, Señor, reunidos en este lugar, Señor, oramos a ti y te pedimos que nos ayudes a que no haya divisiones en medio nuestro, que no haya división en nuestra relación contigo, que no haya división en nuestras familias, que no haya división en nuestras vidas. Queremos poder vivir y experimentar cada día la unidad a la cual tú nos has llamado. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Regálame el versículo de nuevo, Jime. Estas palabras las dice Jesús a sus discípulos. Fíjense que dice, no ruego solo por estos. ¿Cuáles estos? ¿De quiénes está hablando? ¿A quiénes se estaba refiriendo Jesús en esta oración? Jesús estaba orando cuando estas palabras son unas palabras que pertenecen a una oración que hizo Jesús. Jesús hizo esta oración junto con sus discípulos y dice, no ruego solo por estos, por los 12 que estaban ahí con él, sino también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. ¿Quiénes son los otros? O sea, ¿a quiénes les está hablando? A los discípulos. Y cuando habla de ruego también por los que han de creer, ¿a quiénes está haciendo referencia? A nosotros. ¿No te parece una locura que Jesús oró por ti antes de que nacieras? Jesús oró por ti y por mí. Rogó al Padre por ti y por mí. Siempre me gusta pensar en qué contexto está lo que estamos leyendo. ¿En qué contexto dijo Jesús esto? Esta es la última oración que Jesús hace con sus discípulos antes de ir a la cruz. La última.
oración que Él hace con ellos. En Estados Unidos, que hay algunos estados donde todavía está permitida la pena de muerte, hay una famosa frase que hemos visto en las películas, ¿no? De cuando la persona está ahí en la silla eléctrica y le preguntan cuáles son sus últimas palabras, ¿no? Y la persona tiene que decir sus últimas palabras. De hecho, muchas veces les dicen qué quiere que sea su última cena y la persona tiene la oportunidad de decir, yo quiero que mi última cena sea una cosa con ta, 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 ta. Pues miren, estas son las últimas palabras de Jesús con sus discípulos. Y su última cena fue sentarse a la mesa con los 12, lavarles los pies antes y decirles, los amo. Y como los amo, quiero que ustedes amen a los demás. De esta manera en que yo los amo, quiero que ustedes puedan amar a los demás. El legado de Jesús es un legado de amor, de gracia, de misericordia y de transformación que nosotros tenemos que tomar la decisión de aceptar o rechazar hoy. Con Dios, las cosas son de sí o no. Y cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión hoy. ¿Estoy dispuesto a vivir en unidad en Cristo o no? ¿O soy o no soy? Pero no puedo ser a medias, ni desde mi comodidad. Debo tomar una decisión real, sensata y consciente de si quiero vivir en unidad lo que Dios tiene para mí, si quiero vivir en la unidad de Dios. Estas palabras son palabras importantes en la vida de Jesús. Son las últimas palabras que Él dice en reunión con sus discípulos. Y estas palabras nos incluyen a ti y a mí. No solo les hablaba a ellos, estaba refiriéndose a cada uno de nosotros. Y si se fijan, el centro de este mensaje es la unidad. Voy a volver a leerlo, dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos, ¿para que quiénes? Todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, está haciendo una comparación de la unidad en la que quiere que vivamos nosotros. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos, nosotros, también estén en nosotros. Es decir, Cristo no solo quiere que nosotros estemos en unidad entre nosotros, sino que estemos en unidad con Dios. Que podamos vivir en unidad diariamente con Dios. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Por qué hoy en día hablar de Jesús para muchas personas resulta ofensivo? Y de hecho, creo que hoy en día vivimos en una sociedad en la cual hablar de Jesús ya es indiferente para muchos. Hablarle a las personas actualmente de Dios resulta indiferente para mucha gente. Es como, vale, qué bien que tú creas en esto, yo creo en esto otro y sigue tu vida y déjame vivir. ¿Por qué pasa eso? ¿Saben por qué pasa eso? Porque nosotros como iglesia no hemos entendido la unidad a la cual hemos sido llamados. No hemos entendido la unidad a la cual Cristo nos ha llamado. No hay un movimiento más multicultural que el cristianismo. No existe un movimiento más multicultural que el cristianismo. Desde su principio se extiende por gran parte del territorio. Y hoy en día, en la actualidad, es un movimiento que está presente en cada rincón del planeta. Y la unidad a la que nos está llamando es una unidad en la cual nos dice que nuestras diferencias por donde nacimos, por cómo fuimos criados, por nuestros gustos personales, no pueden oponerse o no pueden entorpecer el plan de unidad al cual Cristo nos ha llamado. Una de las cosas que más me duele a mí en el corazón es escuchar hablar de una iglesia de latinos o de colombianos o una iglesia de españoles o una iglesia de centroamericanos. Las iglesias no se definen por la nacionalidad de sus miembros. Las iglesias se definen por la fe de sus miembros. ¿En qué y en quién creemos nosotros? Estamos llamados a vivir en unidad y que Cristo sea lo que nos una, lo que nos reúna, lo que nos permita crecer, lo que nos permita compartir en cada momento. Y para avanzar dentro del bosquejo que les decía que vamos a ir completando entre todos, quisiera definir algo y es entender qué es la unidad. ¿En qué consiste la unidad a la cual Cristo nos está llamando? ¿Qué es esa unidad? Primero, la unidad no es uniformidad. Unidad
no es uniformidad. Cristo no está diciendo que ruega porque seamos como ellos, que seamos idénticos, que seamos igualitos, que nos copiemos, que utilicemos las mismas palabras, que nos vistamos igual, que comportemos igual, que tengamos los mismos gustos. Unidad no es uniformidad. Muchas veces creemos que no hay unidad en medio nuestro porque no hay uniformidad, porque tenemos maneras diferentes de ver las cosas, porque tenemos maneras diferentes de resolver los problemas, porque tenemos maneras diferentes de disfrutar la vida. Pero el punto acá es entender que la unidad trasciende la uniformidad. La iglesia no está llamada a que construyamos un mundo uniforme. No hay un ser más creativo que Dios. No hay un ser más creativo que Dios. Dice la palabra en Génesis que en el principio Dios creó. Dios es el ser creativo por excelencia. Y como ser creativo nos ha hecho a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza, pero únicos. Únicos. Pongo un ejemplo. Yo tengo 3 hijos. María, que tiene 8 años, Tomás, que tiene 6 años, y Antonia, que tiene 4 años. Algo que me sorprende es ver cómo 3 seres que han sido hijos del mismo papá, la misma mamá, criados en la misma casa, han desayunado, comido y cenado lo mismo, han ido al mismo colegio, han tenido las mismas oportunidades, son tan diferentes. De hecho, tienen maneras diferentes de relacionarse conmigo. Ellos no todos se relacionan de la misma forma conmigo. María, la mayor, tiene una manera de relacionarse conmigo en la cual ya empieza a hablar de temas profundos, en la cual ella se siente amada porque yo me siente con ella y tengamos una conversación larga, en la cual yo la pregunte, ella la escuche, ella me conteste y podamos hablar. Tomás, mi hijo, en cambio, le digo, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y qué hiciste? No me acuerdo. Nos apagaron la luz. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y qué comiste? No me acuerdo. ¿Y con quién jugaste? Con todos. Pero dime algo, ¿lloraste por alguna razón? No. ¿Y estuviste contento? Sí. Hijo, pero dime algo. Papá, es que no quiero hablar. Tiene 6 años y va en el coche ahí sentado atrás cantando, todo el tiempo vive cantando bien. Y va ahí en el coche mirando por la ventana cantando. Y él se siente amado con que yo esté a su lado. Porque si yo me voy para la cocina, adivinen para dónde se va. Para la cocina. Si me voy para el estudio, llega al estudio. Y yo le digo, Tomás, hijo, tengo una reunión. Es que no me gusta estar solo, papá. Es que quiero estar contigo, papá. Papá, voy al baño, ve yendo al baño y ahora voy. No, ven conmigo, es que no me gusta estar solo, papá. Se siente amado estando a mi lado, estando conmigo. Antonia, la pequeña, se siente amada porque yo la espiche, porque yo la abrace, porque la tenga conmigo, porque le dé besos. El otro día le encanta que le diga que está guapa. Antonia, estás guapa, ya sé. Y se peina. Y el otro día le dije, Antonia, hoy no estás guapa. Y le dije, estás muy guapa. Pero no me entendió y se puso a llorar. Mi papá dice que no estoy guapa. Yo no, que sí, que no estás guapa, estás muy guapa. Se sienten amados de formas diferentes. Ojo a esto, tenemos un Padre Celestial, somos sus hijos, pero todos somos diferentes. Nos relacionamos de maneras diferentes con Él. Muchas veces queremos estandarizar y uniformizar la relación con Dios. Y creer que el cristianismo se trata de decir a las personas, tienes que venir los domingos a la iglesia vestido de esta manera, levantarte todos los días a las 5 de la mañana, orar 1 hora, abrir la Biblia, leerte un capítulo diario y además tienes que escribir un resumen, orar, alabar a Dios, poner alabanzas y tienes que utilizar palabras todo el tiempo como, oh, qué bendición, aleluya, gloria a Dios, para que entonces Dios te ame. Cuando no es así. Lo he descubierto porque mi relación con Dios es diferente a la relación de mi esposa con Dios. Mi esposa disfruta, yo también lo disfruto, pero mi esposa se sienta y lee la Biblia y tiene como 50 rotuladores de 45 colores diferentes y va subrayando de una manera distinta y escribe un post-it y lo pone en la mesa de noche y dice, no, y a veces me dice, es que me siento mal porque no estoy pasando tiempo de calidad con Dios y yo digo, pero yo estoy, yo gravísimo. Y entendí algo y es, la manera de relacionarse de mi esposa con Dios es diferente a la manera en que yo me relaciono con Dios, porque unidad no es uniformidad. Tristemente muchas veces la gente anhela vivir o emular la vida del pastor,
No se trata de copiar la vida del pastor, se trata de tener a Cristo como referente y ser auténticos, ser quien somos, como Dios nos creó, con las formas en que Dios nos creó, con la manera de relacionarnos con Él. Mi relación con Dios muchas veces es tal vez sentarme en un sofá a orar y abrir la Biblia. No se me da muy bien, pero se me da muy bien ir en el coche, apagar la música y orar mientras voy en el coche y hablar con Dios. Y decirle: Dios, te amo, acompáñame, te entrego esto, te entrego esta situación. A veces me voy a caminar y cuando salgo a hacer deporte, entonces voy hablando con Dios y voy orando y voy diciéndole: Señor, ayúdame en tal cosa, ¿cierto? Pero es entender que unidad no es uniformidad, ¿vale? La unidad, ojo, definición de diccionario, ¿vale? Unidad, propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere, ¿vale? Unidad, ¿qué es la unidad? Propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Déjame ahí por fin la definición, ¿vale? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Entender la unidad de Dios me ayuda a entender su esencia, me ayuda a entender quién es Él y cómo me relaciono con todo su ser, con quién es Él en unidad. La unidad de la iglesia es entender que no podemos arrancar elementos o incluir elementos que no pertenecen a ella, que no pertenecen a la iglesia, porque entonces la desvirtuamos y deja de ser lo que Dios ha creado. La familia, desde la perspectiva bíblica, la familia es una unidad. Ahora vamos a hablar de cómo la familia es una unidad, y es una unidad que ha sido creada por Dios, que ha sido diseñada y planeada por Dios de una manera a través de la cual Él quiere que podamos entender la propiedad que tiene la familia, en qué consiste la familia, y cómo cuando le empezamos a arrancar a la familia elementos que le pertenecen a ella, empezamos a tener dificultades. Y aclaro de nuevo esto: unidad no es uniformidad. Tu familia no tiene que ser igual a la mía para que sea una familia. No tienes que tener 3 hijos como el pastor y vestirte como el pastor. Y no, unidad no es uniformidad, pero es entender el diseño que Dios le ha dado a cada cosa para que sea un ser en concreto. Entonces veamos la unidad de Dios. La unidad de Dios. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿vale? La unidad de Dios. Entonces dijo Dios, me encanta esta palabra. Entonces dijo Dios, después de que ya había hecho todo lo que había contado en los días anteriores de la creación, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, pregunta, ¿cómo que hagamos? ¿Con quiénes está diciendo hagamos? Yo no puedo estar. Alguna vez les han dicho como qué rica nos quedó la comida, y los que le dicen que qué rica nos quedó no hicieron nada, y uno dice como, pero como que nos quedó buena, si lo hice todo yo. Qué linda nos quedó la cocina, qué limpia nos quedó la cocina, pero como que nos quedó si el que la limpió fui yo. ¿Por qué Dios dice hagamos? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, no, ¿sí? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Más adelante, y esto es muy importante, la Biblia nos va a decir que dice: y Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Quiero aclarar esto, porque cuando habla de hombre, no está hablando del género masculino, está haciendo referencia, está hablando al ser humano. La identidad, la imagen y semejanza de Dios en la creación está depositada tanto en el hombre como en la mujer, ¿vale? ¿Por qué habla de hagamos? ¿Qué hagamos está hablando? Vamos a ver que, por ejemplo, en Juan capítulo 1 nos va a decir la palabra, nos va a hablar de que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando habla del verbo nos está hablando de Jesucristo, del Hijo. En Génesis capítulo 1, cuando nos habla de la creación, dice que creó Dios los cielos y la tierra, y dice que era todo un caos y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie. ¿Cómo alguien puede ser 3 y 1 a la vez? Porque algo muy importante acá es entender que el cristianismo es una religión monoteísta.
Nosotros no creemos en muchos dioses. Por esa razón creemos que solamente hay un mediador entre el Padre y el ser humano, que es Jesucristo. No somos una religión politeísta, creemos en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo así? Porque eso me suena entonces a politeísmo. No, no es politeísmo. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Yo soy padre. Tengo 3 hijos, ya les conté que se llaman María, Tomás y Antonia. Asimismo, soy esposo de María Paula, pero también soy hijo de Mónica y Andrés. Soy padre, soy hijo y soy esposo. Y en esas 3 relaciones o facetas soy completamente diferente. Soy la misma persona, pero yo no trato a mi esposa de la misma manera en que trato a mis hijos. Y no trato a mis hijos de la misma manera en que trato a mi madre. Soy padre, soy esposo y soy hijo. Asimismo, otro ejemplo que podríamos dar es el agua, H2O. El agua se puede encontrar en sus 3 estados, líquido, sólida y gaseosa. Siendo líquida es H2O, siendo gaseosa es H2O y siendo sólida es H2O. No tiene las mismas funciones. Si yo tengo sed y me dan un vaso lleno de hielo, no hago nada. Necesito un vaso de agua. Si tengo un problema en mi respiración y me dan un vaso de agua o un vaso de hielo, no me resuelve el problema. Necesito ponerme una máscara y tener el vapor que entre en mí y me ayude a sanar. Asimismo, no me puedo parar sobre el agua líquida, pero sí me puedo parar sobre el hielo, que sigue siendo H2O. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno y hay que entender esa unidad. Hay que entender cómo me relaciono con Dios. ¿Por qué me relaciono con Dios? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo lo hago? Muy bien. Jesucristo se entrega en la cruz para pagar por nuestros pecados. Dios se hace hombre, ¿vale? Paga por nuestros pecados en la cruz y nos da el derecho de poder tener acceso al Padre, a tener una relación con el Padre. Y cuando Jesús va a la cruz, le dice a sus discípulos, no estén agobiados, no estéis tristes, porque enviaré al Consolador, y el Consolador es su Espíritu, que es el Espíritu Santo, que habita y mora en nosotros. Entonces, yo me relaciono con el Padre por medio del Espíritu Santo en el nombre del Hijo. El Hijo, por medio del Espíritu Santo, me ha dado la posibilidad de tener una relación con Dios como mi Padre. Es muy importante entender eso, porque entender que mi relación con Dios es la relación con un Padre, me va a ayudar a descansar. Es la relación con el Padre que me ha creado, con el Padre que me conoce. Les aseguro, no hay nadie que los conozca más que Dios. No hay nadie que conozca más nuestras necesidades que Dios. Se lo decía ayer a los padres que estaban haciendo la presentación de sus hijos aquí en la iglesia. Les decía, miren, no hay nadie que conozca más a sus hijos. No hay nadie que conozca más el corazón de sus hijos que Dios. Por eso, como yo entiendo eso y sé que no hay nadie que conozca más a María, a Tomás y a Antonia que Dios, busco a Dios para que me guíe en mi rol de padre, para que me ayude a ser el padre que mis hijos necesitan, porque Él los conoce más que yo. Dios es nuestro Padre. Desafortunadamente, en nuestra vida, muchos de nosotros hemos tenido dificultades en nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Y esa dificultad que hemos tenido con nuestro Padre terrenal la hemos trasladado a la relación con Dios como Padre celestial. Y es importante entender el perdón por eso. Quiero que veamos algo y es, una cosa es entender la unidad de Dios, entender que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otra cosa es entender la unidad con Dios. Ahora que entendemos quién es Dios, entendamos en qué consiste la unidad con Él. ¿En qué consiste la unidad con Él? Vamos a Juan capítulo 17, 21. Lo estábamos leyendo al principio. Dice, para que todos sean, ¿sean qué? Para que todos sean, ¿cuántos? Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Quienes estuvieron en la alabanza, ahora en la reunión al principio, es importante entender algo y es, la alabanza es un tiempo de unidad con Dios. Es un tiempo en el que nos reunimos una comunidad de personas que creemos en Dios como nuestro Padre para alabarlo a Él en comunidad,
para que Él esté presente en medio nuestro, para animarnos unos a otros en medio de la alabanza. Muchas veces tú vas a entrar acá y mientras estamos alabando, vas a encontrar en este lugar y en la alabanza con otras personas consuelo, vas a encontrar fortaleza, vas a encontrar descanso. Siempre les explico, la alabanza a Dios no es que Dios nos haya llamado a que lo alabemos a Él porque Él tuviera un problema de autoestima. No es que Dios tenga, no, tengo un problema de autoestima y voy a crear un montón de seres para que me alaben para ver si me sube la autoestima. No, el poder de la alabanza consiste en que yo entiendo quién es Dios y cuando yo me enfoco entendiendo quién es Dios, entiendo quién soy yo, entiendo mis debilidades, entiendo mi vulnerabilidad, pero entiendo que Dios va conmigo y que está conmigo, puedo descansar, puedo venir a Él. Algunas veces levantamos las manos cuando alabamos a Dios. ¿Por qué levantamos las manos cuando alabamos a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual lo hacemos? Por la misma razón que mis hijos cuando tienen miedo vienen corriendo a mí y alzan sus brazos para que yo los levante, para sentir el corazón de papá diciéndoles te amo y acá estoy yo. Los que somos padres, ¿alguna vez han venido vuestros hijos corriendo a vosotros para buscar refugio? Y uno los alza y uno dice como si supiera cuán vulnerable soy se le acabaría la seguridad. Si supiera cuán imperfecto soy, no se sentiría tan seguro en mí. Cuando yo vengo y alabo a Dios y levanto mis brazos a Él, estoy diciendo Dios, tómame en tus brazos, papá. Tú me conoces, tú conoces lo que hay en mi corazón, tú conoces mis miedos y quiero estar en unidad contigo. Quiero que tú estés presente en mi vida. Entender que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente y eterno. Y esas son las características, los atributos que lo hacen Dios. Me ayuda a entender que Dios está conmigo todo el tiempo, que Él me acompaña todo el tiempo, que Él me fortalece todo el tiempo, que tengo paz en todo el tiempo porque Él va conmigo. Desafortunadamente muchas veces hemos creído que en nuestras vidas significa no tener dificultades en la vida. Y eso es mentira. Habrá dificultades. De hecho, Jesús dice, en este mundo afrontaréis aflicciones, pero animaos porque yo he vencido al mundo. Habrá dificultades, habrá momentos difíciles en la vida. Y venir a la iglesia no es garantía que no habrá dificultades en la vida. Venir a la iglesia es un espacio en el cual estamos conociendo a Dios, acercándonos a conocerlo a Él, a entender su palabra, para confiar y saber que Él va con nosotros en medio de las dificultades, en medio de lo que va a pasar, en medio de lo que vamos a vivir. Entonces, primer punto, la unidad de Dios y la unidad con Dios. Entender la unidad de Dios y entender la unidad con Dios. Si tal vez hoy tú vienes por primera vez y esto te está sonando, esto no entiendo cómo una cosa cuadra con la otra y como que Dios pueda tener unidad con Dios, porque no estamos diciendo que tú seas Dios, ni que yo sea Dios y que yo tengo el poder para hacer todo y entonces no. Eso es una enseñanza de la nueva era que es mentira. El engaño más viejo que ha enfrentado el ser humano es el llegar a creerse el mismo Dios, el creer que yo puedo en mis fuerzas, que yo puedo solo. La Biblia dice claramente en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿Todo lo puedo en quién? En Cristo, que me fortalece. Y realmente cuando tú lees el contexto, no está diciendo que es que yo tenga un poder mágico para hacer todo lo que yo quiera. No, lo que dice es que yo puedo enfrentar toda situación en Cristo, que es quien me fortalece para atravesarlo. Pablo dice, antes de decir esto, el apóstol Pablo está diciendo, he sabido lo que es quedar saciado y pasar hambre, he sabido lo que es pasar las buenas y las maduras, más o menos. Y dice, en conclusión, ¿qué puedo decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es un tema de mentalízalo y te lo ganas. No es verdad. Es entender que todo lo puedo, toda situación, toda circunstancia. ¿Qué circunstancia estás viviendo hoy? ¿Qué situación estás atravesando en este momento? ¿Qué te está robando la paz hoy? ¿Qué te está generando miedo hoy? Tú puedes enfrentar esta situación porque Cristo va contigo. Y todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que te anima, que te consuela, que te acompaña en cada situación y en cada circunstancia que estás viviendo, ¿vale? Entonces, primer punto, la unidad de Dios y la unidad con Dios. Segundo punto dentro de nuestro esqueleto, nuestro bosquejo de enseñanza, la unidad de la iglesia. ¿Qué es la unidad de la iglesia? Para esto lo primero que hay que aclarar es ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesia.
Y eclesia hace referencia a la reunión de unas personas que tienen algo en común. La reunión de personas que tenemos en común una fe. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un lugar. La iglesia tampoco es una marca. No es una marca sobre la cual hemos denominado, hemos marcado esta es la marca de la iglesia, que es. No, la iglesia somos tú y yo. La Biblia dice que somos piedras vivas en Cristo. Que la iglesia es que nosotros, a donde quiera que tú vas, está la iglesia. Porque la iglesia es un movimiento, es una comunidad de personas que entendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros e impactamos a otros. Una de las cosas que a mí más me gusta es entender que la primera vez que se refirieron a los seguidores de Jesús como cristianos, no fue que ellos mismos se denominaran cristianos. Ellos no dijeron, y nosotros somos cristianos. No. Ellos de hecho en su gran mayoría eran judíos que habían creído en que Jesús era el Mesías y que seguían las enseñanzas del Mesías. Y la gente empezó a referirse a ellos como cristianos. Empezó a denominarlos cristianos. ¿Qué significa que nosotros somos cristianos? Que somos seguidores de Cristo. Que creemos que Cristo es nuestro Salvador y que nuestra vida consiste en buscar vivir el carácter que Él tuvo para así poder amar a otros, para poder alcanzar a otros. Y es importante entender eso porque, como les digo, la iglesia no es un pastor, la iglesia no es un lugar. A mí me gusta mucho decirles, esto es un edificio, es un local, porque la iglesia somos nosotros, no este lugar. Esto es un local, esto no es un templo, esto es un auditorio, porque de hecho los templos desde la perspectiva bíblica eran unos lugares que se construyeron de acuerdo con las indicaciones que Dios dio en ese tiempo. Pero esto no es un templo, es un auditorio, porque Cristo nos ha hecho templos a cada uno de nosotros para que su Espíritu habite en mí. La iglesia somos cada uno de nosotros. Entender esto me ayuda a entender el propósito, el lugar, a dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, a qué estamos llamados como iglesia y por qué estamos llamados a la unidad. ¿Qué significa la unidad como iglesia? ¿Qué podemos dar cuando entendemos que la iglesia no es responsabilidad del pastor, no es el pastor? No es un lugar, no es una marca, somos cada uno de nosotros. Bueno, veamos lo que dice Juan capítulo 17, versículos 22 al 23. Dice lo siguiente: yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la ¿qué? ¿Dónde alcanzamos la perfección? En la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. ¿Por qué a la primera comunidad de discípulos de Jesús los empezaron a llamar cristianos? Porque reflejaban a Cristo. Porque reflejaban a Jesús. Porque sus vidas reflejaban las enseñanzas de Cristo. Porque somos unos religiosos que venimos a nosotros. Porque reflejamos la vida de Cristo. ¿O porque somos unos religiosos que venimos cada domingo a un lugar para tratar de ver si eso nos hace sentir que estamos en una plataforma moral superior que los demás? El cristianismo no es una plataforma moral de superioridad para ver a los demás, señalarlos y juzgarlos. El cristianismo es seguir las enseñanzas de Jesús, quien en su último día y en su última noche con sus discípulos decidió atarse una toalla a la cintura, ponerse de rodillas y lavarle los pies a sus discípulos uno tras otro, aún a Judas, quien lo había traicionado, sentarse a la mesa con ellos, decirles los amo y me entrego por vosotros. Eso es el cristianismo, eso es ser cristianos. No estamos llamados a juzgar a los demás, no estamos llamados a creer que somos superiores a los demás. Estamos llamados a amar a los demás. La perfección a la cual hemos sido llamados como iglesia la entendemos en la medida en que vivimos en unidad unos con otros. Uno de los mayores problemas que la iglesia enfrenta desde su inicio en Hechos de los Apóstoles hasta la fecha es la división. Es el vivir trabajando por los intereses propios de cada uno de nosotros.
Estamos llamados, y si nos ponemos a ver la iglesia de Hechos de los Apóstoles, si quieren vamos allá, Hechos capítulo 10, 22, 24, 25, para entender la unidad con la iglesia. Entendamos el valor de la unidad de la iglesia, ahora entendamos cómo estamos llamados cada uno de nosotros a estar en unidad con la iglesia. Dice lo siguiente en Hebreos capítulo 10, 24, 25. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Ahora sí, dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbraban a hacerlo algunos, sino anímense unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Déjame ahí el versículo, por favor. ¿Cómo puedo estar en unidad con la iglesia? Aprendiendo a poner las necesidades, los problemas de quien está sentado a mi lado para dar la batalla con él, para acompañarlo, para vivir con él, alcanzar a aquellos que tal vez han estado y se han ido, amar a aquellos que han pasado por momentos de dificultad, saber y conocer quién de nosotros hoy está celebrando y quién de nosotros hoy está triste. Les aseguro que hoy en este lugar hay personas que tal vez están viviendo hoy el día más feliz de su vida, o uno de los días más felices de su vida, y hay algunos que están viviendo uno de los días más tristes de su vida. Te los aseguro porque yo, como pastor y como amigo, comparto con muchos de vosotros. Y el valor de la iglesia es ese, que es una comunidad donde podemos alegrarnos con quien se alegra y llorar con quien llora, apoyar a quien está pasando necesidad, acompañar a quien está pasando por momentos de dificultad, alegrarnos con quien le va bien. A mí me hace mucha gracia cuando muchas veces llega alguien a la iglesia a contarnos algo que ha sido de bendición para su vida, algo que ha vivido, que ha sido un éxito en su vida, y muchos de repente lo que sienten por dentro es: ¿quién sabe qué hizo para ganar eso? ¿Quién sabe cuánto se endeudó para comprar ese coche? Porque hay que alegrarnos con quien se alegra, compartir. El éxito de cualquiera de nosotros es el éxito de todos, y es un testimonio de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en su vida, de lo que Cristo está haciendo en su vida. Vivamos en unidad como iglesia, construyamos la iglesia en unidad. Yo creo que vivimos en unos tiempos en los cuales el individualismo cada día nos alejan más del plan de Dios, donde vivimos una sociedad en la cual lo importante es qué es lo que yo necesito y lo que yo quiero, y el resto, si tú eres contento con eso, haz lo que quieras. Y hemos olvidado el valor de la comunión, de la unión en común, de la comunidad, del compartir unos con otros, del dar la pelea unos con otros. ¿Cómo podemos vivir en unidad hoy? Yo creo algo, y es que si ustedes se fijan, la iglesia lleva más de 2000 años predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Y ha sido por la unidad que Dios ha puesto en medio de su pueblo que hemos podido continuar y hemos podido perseverar. Entendamos el valor de lo que podemos construir viviendo en unidad. Si vienes hoy por primera vez o llevas un tiempo viniendo, pero todavía no dices soy parte de la iglesia, te quiero decir algo: eres bienvenido en esta iglesia, eres bienvenido en la iglesia. Nos encanta que estéis acá, y quisiéramos poder seguir construyendo juntos la iglesia, poder seguir alcanzando a cuantas personas más podamos, porque ese es el llamado al cual Cristo nos ha llamado. Tercer punto: primero, la unidad con Dios. Segundo, la unidad de la iglesia. Tercer punto, la unidad de la familia. ¿Quiénes tienen familia? Todos, ¿sí o no? Todos nosotros tenemos una familia, ¿cierto? Todos tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos, primos, tenemos a alguien a quien llamamos familia. Todos tenemos familia. Siempre les pregunto, ¿quién de nosotros es hijo? Todos somos hijos, por lo tanto, todos somos familia. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida. Y honrar a padre y a madre no es honrarlos mientras ellos están en vida,
es honrarlos siempre. Toda mi vida debo honrar a mi padre y a mi madre. Mira lo que dice la Biblia con respecto a la unidad de la familia. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un ser, en un solo ser. Unidad. Hay una unidad. El individualismo que vivimos nos ha llevado a quitarle valor a la comunidad, a la unidad, a la unión. Nos ha llevado a restarle valor a lo que es vivir juntos, trabajar y luchar juntos en familia. La unidad, desde la perspectiva bíblica del matrimonio, consiste en que un hombre y una mujer dejan a su padre y a su madre, y eso es muy importante entenderlo para los matrimonios. Dejamos a papá y a mamá. Decimos adiós papá, adiós mamá. O sea, yo tengo claridad en que mis 3 hijos un día van a ser una familia, cada uno de ellos. Y seguramente los extrañaré y pasaré por el tiempo del nido vacío y diré a mis hijos, pero es importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia nos está hablando de dejar al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos ¿se qué? ¿Se qué? Se funden. La Biblia nos está hablando de la unión física de un hombre y una mujer que se funden en un solo ser. Creo que ya todos sabemos que no nos trajo la cigüeña, ¿cierto? ¿Todos lo tenemos claro ya? Cada uno de nosotros está acá porque algún día se fundieron un hombre y una mujer. Y hemos venido nosotros a vivir acá. El individualismo ha llevado a restarle valor a lo que es un tesoro, como la sexualidad. El creer que puedo vivir mi sexualidad como yo quiera, como yo la sienta y como yo quiera tenerla y vivirla para pasarla bien y para disfrutarlo y ya está, me lleva a olvidarme del valor de la unidad, de la unión que hay en el matrimonio, de la unión que hay cuando un hombre y una mujer se funden y son un solo ser en ese momento, física y espiritualmente. Cuando hay una unión entre un hombre y una mujer, hay una unidad, hay una unión física y espiritual entre 2 personas. El plan de Dios es este. Este fue el plan diseñado por Dios, el que cada uno de nosotros, como consecuencia de vivir en un mundo que se ha alejado del Señor, hayamos tomado buenas o malas decisiones, hayamos pasado por momentos buenos o por momentos difíciles. Debemos entender que ese era su plan, reconocerlo y decirle: Dios, gracias porque ese era tu plan. Siempre se predica dentro de la iglesia del valor de guardarse hasta el matrimonio. Yo soy cristiano desde que tengo 11 años. Creo y entiendo y conozco la palabra de Dios desde que tengo 11 años. Y aún conociendo la palabra, tomé malas decisiones en mi juventud, en mi adolescencia. Tuve una novia y conociendo el plan y el propósito de Dios y entendiéndolo, me equivoqué. Y no seguí el plan que Dios tenía para mí. Y hoy entiendo y sé que eso le generó dificultades a mi vida. Que esa relación que tuve y que no estaba dentro del plan y el propósito de Dios generó dificultades a mi vida. Pero ¿saben qué es lo más valioso de esto? Que Cristo me ama, me levanta, me muestra el camino, me ha ayudado a entender su palabra, me ha ayudado a poder vivir lo que el Señor tiene para mi vida, el plan que Él tiene para mi vida. Y tengo hoy en día un matrimonio que es una bendición. No, ojo, no es un matrimonio que sea perfecto y que no tengamos problemas o dificultades, no. Pero entiendo el valor de la unidad de mi familia. A mí no se me pasa por la cabeza, y esto es muy importante, no se me pasa por la cabeza el divorciarme de mi esposa. No está dentro de mis planes, no ha estado dentro de mis planes, no ha estado como un plan B ahí por si las moscas, por si de pronto y por si acaso. Porque entiendo el valor de la unidad a la cual Cristo nos ha llamado, a la cual Cristo nos llama hoy.
Y aunque cada uno de nosotros ha pasado por dificultades, ha pasado por momentos en los cuales hemos pecado, nos hemos equivocado, como les digo, el primero ¿quién? El primero yo. Puedo decir y entender hoy el valor de la unidad de la familia, el valor de la unión en casa, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo en nuestras vidas. Sé que hay muchas madres que tienen que levantar a sus hijos o hijas solas. Sé que tal vez hay varios dentro de los que estamos hoy que hemos tenido de pronto matrimonios que no han salido bien, que no han funcionado. Y quiero decirte algo, ni yo ni Dios te juzga ni te acusa. Porque no. Lo que sí quiero que sepas es que Dios está contigo y quiere que tú seas uno con Él. Que tú puedas ser uno con tus hijos, que tú puedas ser una con tus hijos. Que puedas vivir y descansar en que Cristo va contigo, en que Cristo está en tu camino, en que Él tiene todo lo que tú necesitas para poder vivir el plan que Él ha marcado a tu vida. Miren lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 31 al 34. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Aquí estaban Pablo y Silas, habían estado en la cárcel y estando en la cárcel sucede una situación en la cual ellos pueden escaparse, la puerta queda abierta y viene el carcelero y les dice: creí que ustedes se habían escapado, si se hubieran escapado me habrían matado a mí por haberlos dejado escapar. Pablo y Silas les dicen: no, acá estamos, no te asustes, acá estamos. Y entonces empiezan a hablar de las buenas noticias de Jesús. Y hablando de las buenas noticias de Jesús, el carcelero les dice: ¿qué tengo que hacer para poder ser seguidor de Jesús, para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Este versículo que les leí al principio muchas veces se ha interpretado de manera equivocada. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No significa que yo tomo una decisión por Cristo y entonces mis hijos van a ser hijos de Dios o van a amar a Jesús porque yo lo hice. La Biblia dice en Juan 1:12: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tengo el derecho de ser hijo de Dios porque creo en Jesús como mi Señor y Salvador y lo recibo, acepto que Él lo haga por mí. Recibo y acepto el sacrificio que Él ha hecho por mí. Mi familia no va a ser salva simplemente porque yo tomé la decisión de seguir a Jesús. Miren lo que sucede en esta historia. Lo que pasa es que una vez este carcelero conoce y entiende lo que Jesús ha hecho por él, lleva a Pablo y a Silas a su casa para que les cuente las buenas nuevas a su familia. Y dice que su familia creyó, todos los miembros de su familia creyeron y fueron salvos. ¿Estás permitiendo que Jesús esté presente en tu hogar? ¿Que Jesús esté presente en tu familia? Estamos viviendo la unidad en la familia para que nuestros hijos conozcan a Jesús. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Mis hijos tendrán que tomar algún día una decisión por Él. Mis hijos tendrán que entender algún día su necesidad de tener un Salvador. Y ellos tendrán que tomar una decisión personal, ellos, de decirle: Jesús, quiero que tú guíes mi vida, quiero entregarte mi vida a ti. Yo no puedo hacerlo por ellos, yo puedo enseñarles, instruirlos en la palabra, contarles lo que Dios ha hecho por ellos, contarles quién es Dios, pero ellos tendrán que tomar esa decisión. Ahora, lo que no tiene ningún sentido es que yo les diga a mis hijos que crean en Dios, que Dios es amor, que Dios los ama, pero mientras tanto yo odio a mi hermano, o yo odio a mi padre, o odio a mi madre, o yo hable mal de mi padre, hable mal de mi hermano. Porque uno de los obstáculos más grandes para creer en el amor de Dios es la hipocresía de los creyentes. Es la hipocresía de creer que puedo hablar un montón de cosas, pero no practicarlas, no vivirlas. Estoy amando realmente a mi padre, a mis hermanos, a mis hijos. Y yo quisiera por un segundo que puedas darte cuenta que tal vez lo que más te roba la paz en tu vida
es la falta de unidad con tu familia. Es la falta de restauración de tu relación con tus hermanos. La falta de restauración con tus padres. La falta de restauración en la relación, no sé, con un tío, con un primo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Con quién tienes que restaurar una relación hoy? Porque Dios nos llama a poder vivir esa unidad. La gente creerá en que Jesús es el Hijo de Dios en la medida en que nosotros vivamos en unidad, en la familia, en la iglesia y cada día con Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí, que puedas hablar con Dios. Y por un momento que pienses si tal vez ha habido personas con quienes has tenido dificultades. Lo primero es, te quiero invitar a reconciliarte con Dios. Si hoy necesitas reconciliarte con Dios, ahí, con tus palabras o en tu mente, habla con Él y dile: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Entiendo la unidad que hay en ti y quiero vivir en unidad contigo, Señor. Quiero vivir cada día de tu mano. Hoy quiero creer, Jesús, en ti. Tal vez la culpa o la vergüenza nos han alejado de Él. O tal vez las situaciones difíciles que hemos vivido en la vida nos han llevado a dudar que Él nos ama. Pero quiero que sepas que no hay nadie en el mundo que te ame más que Dios. No tienes que cambiar hoy para ser amado o amada por Él. Más bien, en la medida en que entiendas su amor, tu vida empezará a cambiar. Empezarás a tener mayor descanso. Jesús no vino a juzgarte ni a acusarte. Vino a abrazarte y a mostrarte su amor. La Biblia dice que tanto amó Dios a cada uno de nosotros que se hizo hombre para pagar por nosotros en la cruz, y que no sea por nuestros méritos, sino por nuestra fe, que seamos perdonados y seamos justificados. ¿Por qué tienes que reconciliarte con Dios hoy? Tal vez sabes que hay un pecado que está presente en tu vida con el cual llevas luchando mucho tiempo. Dile: Señor, tú conoces mi lucha. Yo te la entrego a ti. Y aunque tal vez sé que esos pensamientos van a seguir viniendo a mí y esa lucha continuará, hoy en unidad contigo tomo la decisión de buscar descanso, de buscar tu perdón, la seguridad que solo tú puedes darme. Si tal vez hoy es un día en el que te sientes cargado con la iglesia, te invito a que te reconcilies con ella. Yo, como pastor, te pido perdón porque seguro que te hemos fallado. Cada uno de nosotros ha fallado. Pero el valor de la iglesia está en que seamos un lugar donde podemos ser vulnerables, donde podemos encontrar palabras de ánimo, de fortaleza en medio de la dificultad. Yo quiero invitarte a que si hay alguien con quien tienes un problema, un conflicto dentro de la iglesia, hoy puedas perdonarlo, ahí donde estás. Decirle: Señor, yo perdono a esta persona porque me dolió lo que hizo. Que hoy puedas disfrutar de la comunidad que Dios ha dispuesto para que puedas crecer y sentirte seguro y segura. También es un día hoy para reconciliarnos con nuestra familia. Para decirle: Señor, quiero reconciliarme con mi esposa, quiero reconciliarme con mi esposo, quiero reconciliarme con mis hijos, quiero reconciliarme con mi padre o con mi madre. No importa que tu padre o tu madre ya no estén. Hoy puedes decirle: Señor, yo los perdono por lo que ha pasado en mi vida. Hoy los perdono porque tal vez no estuvieron ahí cuando yo los necesité. O porque tal vez no fueron los padres que yo anhelé. O
porque tal vez pusieron tantas expectativas en mí que me llevaron a estrellarme una y otra vez con su falta de aprobación. Decido perdonarlos, Dios. Toma la decisión de perdonar a tus hermanos hoy, a tus hermanas. Tú no tienes que ser mejor que tu hermano o que tu hermana, ni tienes que ser igual a ellos. Hoy hemos entendido que unidad no es uniformidad. Dios te creó hermoso y hermosa, a su imagen y semejanza. En su inmensa creatividad te creó a ti así como eres. Hoy decide perdonar a quienes te han tratado de empujar a ser como otra persona. Tal vez hoy tienes que perdonar a tus hijos, porque nuestros hijos a veces dicen cosas que duelen. Porque nuestro amor por ellos no depende de lo que nos digan, los amamos. Pero nos duelen sus palabras y sus actitudes muchas veces. Hoy perdona a tus hijos y dile: Señor, quiero reconciliarme con ellos. Quiero vivir en unidad en ti, Jesús. Que seamos uno en ti, Señor. Señor, yo te pido porque como iglesia podamos entender la unidad a la cual nos llamas, crecer como uno solo, compartiendo, Señor, creciendo, trabajando unidos, Señor. Quita de nosotros todo egoísmo, Señor, toda altivez, toda arrogancia, y permítenos, Señor, hoy experimentar una relación personal contigo cada día. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.